Tengo 59 años y esta mañana, mientras servía el café como lo hago desde hace 34 años, escuché a mi esposo decir mi nombre. Pero no me hablaba a mí. Estaba en el pasillo, con el teléfono pegado a la oreja. Su voz era baja, casi un susurro. Dijo: «Sí, Graciela ya firmó. Ella no sabe nada». Me quedé inmóvil, la taza en mi mano, el vapor subiendo, y un frío que me atravesó el pecho como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. ¿Firmé qué? ¿Qué es lo que no sé? Él colgó. Entró a la cocina, me miró, sonrió. Dijo: «¿Ya está listo el desayuno?» Yo asentí. Serví los huevos, puse el pan. No dije nada, pero por dentro algo se rompió. No fue un ruido fuerte, fue un crujido, como cuando una rama empieza a ceder. Lento, inevitable. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando su respiración tranquila, y me pregunté cuántas cosas me había perdido por confiar demasiado. Mi nombre es Graciela. Fui maestra durante 28 años. Me jubilé hace 4. Tengo 2 hijos, Andrés, de 32, y Camila, de 29. Tengo una nuera que nunca me quiso, y un esposo que hasta esta mañana creí conocer. Roberto y yo nos casamos jóvenes. Yo tenía 25, él 27. Era encantador, seguro de sí mismo, decidido. Yo lo admiraba. Pensé que su firmeza era fortaleza. No sabía que también podía ser control. Los primeros años fueron buenos, o eso creí. Él manejaba el dinero, yo manejaba la casa. Él tomaba las decisiones grandes, yo las pequeñas. Nunca me quejé. Era lo normal. Era lo que veía en mi madre, en mis tías, en todas las mujeres que conocía. Pero ahora me doy cuenta. Lo normal no siempre es lo correcto. La mañana siguiente esperé a que Roberto saliera. Dijo que iba al banco. Trámites, dijo. No explicó más. Nunca explica más. Cuando el auto desapareció por la esquina, entré a su oficina. Esa habitación siempre fue territorio suyo. Yo entraba solo para limpiar. Nunca revisaba nada. Nunca preguntaba. El escritorio estaba ordenado. Papeles en una esquina. Lapiceros en un vaso. Una computadora que casi nunca usaba. Y un cajón con llave. Busqué la llave. No estaba en los lugares obvios. No en el librero. No detrás de los cuadros. Pero Roberto es un hombre de costumbres. Y hace años lo vi guardar algo en una caja de zapatos vieja. En el fondo del armario del cuarto de visitas. Fui allí. Moví las cobijas. Encontré la caja. Adentro había llaves. Varias. No sabía cuál era la del cajón. Pero tenía tiempo. Tenía toda la mañana. La tercera llave funcionó. Abrí el cajón. Y encontré carpetas. Muchas. Algunas con nombres de bancos. Otras con nombres de abogados. Una con el nombre de nuestro hijo Andrés. Pero la que me detuvo fue una carpeta verde, delgada, con una etiqueta escrita a mano. Decía: propiedad, fideicomiso. Abrí la carpeta. Había documentos legales, palabras que no entendía del todo, pero había algo que sí entendí, muy claro. La casa. Nuestra casa. La casa donde cría a mis hijos. La casa que ayudé a pagar con mi sueldo de maestra durante 28 años. Esa casa ya no estaba a mi nombre. Según el documento, había sido transferida a un fideicomiso, y el beneficiario era Andrés, mi hijo. Pero había una cláusula, una que me heló la sangre. En caso de fallecimiento del fideicomitente, el bien pasará directamente al beneficiario. La cónyuge no tendrá derecho de usufructo. Leí la frase 3 veces. 4. 5. La cónyuge no tendrá derecho. La cónyuge. Yo. Mis manos temblaban. Busqué la fecha del documento. Era de hace 8 meses. Busqué las firmas. Estaba la de Roberto, la de un notario. Y al final, en una hoja separada, había otra firma, la mía. Pero yo no recordaba haber firmado eso. No recordaba ese documento. No recordaba nada. Entonces me acordé. Hace 8 meses, Roberto me trajo unos papeles. Dijo que eran para actualizar el seguro de la casa. Solo firma aquí, me dijo. Es rutina. Yo firmé, sin leer, sin preguntar, como siempre. Cerré la carpeta, guardé todo. Volví a poner la llave en la caja de zapatos. Salí de la oficina, me senté en la sala y me quedé mirando las paredes de esta casa que aparentemente ya no era mía. ¿Cómo puede alguien robarte lo tuyo sin que te des cuenta? ¿Cómo puede ser tan fácil? Esa tarde, Andrés vino a visitarnos. No es raro, viene seguido. Pero esta vez lo miré diferente. Busqué algo en sus ojos. Culpa, complicidad, algo. Él me saludó con un beso en la mejilla. Hola, ma. Como siempre. Entró a la oficina de Roberto. Cerraron la puerta. Hablaron en voz baja durante casi 1 hora. Yo estaba en la cocina, preparando la cena, pero mis oídos estaban en esa puerta cerrada. ¿Qué estaban planeando?
¿Qué más había firmado sin saber? Cuando salieron, Andrés se despidió rápido. Tengo que irme. Valeria me espera. Valeria, mi nuera, la mujer que entró a mi familia como una brisa suave y se convirtió en un viento frío. Nunca me insultó, nunca me gritó, pero sus silencios eran cortantes, sus miradas evaluadoras. Siempre me hizo sentir que no era suficiente, que mi casa era demasiado simple, que mi comida era demasiado pesada, que mi presencia era demasiado frecuente. Y Andrés, mi hijo, poco a poco dejó de defenderme, poco a poco dejó de visitarme solo, poco a poco dejó de ser el niño que me abrazaba en las noches de tormenta. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que yo seguía cocinando para él, seguía guardando su ropa favorita, seguía esperando que volviera a ser quien era antes de ella. Esa noche, cuando Roberto se durmió, saqué mi teléfono. Busqué en internet, fideicomiso, derechos del cónyuge, transferencia de bienes sin consentimiento. Lo que leí me asustó más. Si Roberto moría, yo no tendría derecho a esta casa. Podría quedarme un tiempo, pero Andrés, como beneficiario, podría pedirme que me fuera. Podría venderla, podría hacer lo que quisiera. Y yo, después de 34 años, quedaría en la calle. No dormí esa noche tampoco. Pero ya no estaba triste. Estaba pensando. Tenía que entender qué más había pasado sin mi conocimiento. Tenía que saber si había más documentos, más firmas, más trampas, y tenía que hacerlo sin que nadie sospechara. A la mañana siguiente, llamé a mi hija Camila. Ella vive lejos, trabaja en una empresa de publicidad, es independiente, fuerte, siempre tuvo sus propias opiniones. Por eso chocó tanto con su padre, por eso se fue apenas pudo. Hola, ma, ¿todo bien? Sí, hija, solo quería escucharte. Hablamos de cosas simples, su trabajo, su departamento, un viaje que estaba planeando. Pero yo necesitaba preguntarle algo. Camila, ¿tu padre te ha dicho algo sobre la casa? ¿Sobre algún papel legal? Hubo silencio, demasiado largo. ¿Por qué preguntas, ma? Curiosidad. Ma, ¿pasó algo? No quise mentirle, pero tampoco quise asustarla. No todavía. No, hija, solo estoy ordenando cosas viejas. Encontré unos papeles y me confundí. Ah, bueno, no, papá no me ha dicho nada, pero ya sabes cómo es. A mí nunca me cuenta nada. Tenía razón. Roberto siempre favoreció a Andrés, el hijo varón, el que continuaría el apellido, el que lo hacía sentir orgulloso. Camila era inteligente, trabajadora, cariñosa. Pero para Roberto nunca fue suficiente. Antes de colgar, Camila me dijo algo. Ma, si necesitas algo me dices, ¿ok? No importa que sea. Sí, hija, gracias. Colgué, y supe que ella sería mi aliada. Pero primero necesitaba más información. Los siguientes días observé, escuché, esperé. Roberto salió varias veces al banco, pero empecé a notar algo. Cuando volvía, olía a perfume, no el suyo, otro, dulce, floral. No quise pensar lo peor, pero ya no podía ignorar las señales. Un día revisé su chaqueta. Encontré un recibo de un restaurante que nunca habíamos visitado juntos, para 2 personas. Vino, postre, propina generosa. Otro día, Tanti, encontré un mensaje en su teléfono. Él lo dejó en la mesa mientras se duchaba. La pantalla se iluminó. Un nombre, L. El mensaje decía: te extraño. ¿Cuándo nos vemos? No alcancé a leer más. Él salió del baño. Tomó el teléfono. Me miró. ¿Buscabas algo? No, solo pasaba. Él guardó el teléfono en su bolsillo, y yo guardé la rabia en el mío. Esa noche hice algo que nunca había hecho. Esperé a que se durmiera profundamente. Tomé su teléfono. Conocía su contraseña. Nuestro aniversario. ¡Qué ironía! Abrí los mensajes. Busqué la conversación con L. Lo que encontré me destrozó. No era solo un romance, era una relación de años. Había fotos, había promesas, había planes y había algo más. Un mensaje de hace 3 meses decía: cuando todo esté listo, podremos estar juntos sin escondernos. Graciela no sospecha nada, y cuando Andrés tenga la casa, yo me iré. Ya tengo todo. Arreglado. Leí el mensaje 1 vez, 2, 3. Mi esposo planeaba dejarme, después de quitarme la casa, después de asegurar su herencia para Andrés, después de 34 años, y yo no sospechaba nada. Pero ahora sí. Devolví el teléfono a su lugar. Me acosté a su lado. Cerré los ojos. Pero no dormí. Por primera vez en mi vida, empecé a planear. No sabía exactamente qué haría. No tenía un plan completo. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. No iba a dejar que me robaran mi vida sin luchar. Había sido esposa obediente durante 34 años.
Había firmado sin preguntar, había confiado sin dudar, había callado sin protestar. Pero eso se había terminado. A la mañana siguiente me desperté antes que él. Preparé el café como siempre. Serví el desayuno como siempre. Sonreí cuando entró a la cocina. «Buenos días», le dije. «Buenos días», respondió. «¿Dormiste bien?» «Como nunca». Mentí. Él tomó su café, leyó el periódico, salió a sus trámites, y yo tomé el teléfono. Marqué un número que había buscado la noche anterior. Una abogada, especialista en derecho familiar. «Buenas tardes, quisiera hacer una cita». «¿Para qué asunto, señora?» Respiré hondo. Creo que mi esposo me está robando, y necesito saber cómo defenderme. Hubo un silencio breve al otro lado. «Entiendo, señora. ¿Puede venir mañana a las 10? «Sí, ahí estaré». Colgué. Miré por la ventana, el jardín que había cuidado durante décadas, las flores que planté cuando Andrés era un bebé, el árbol donde Camila se escondía de niña. Todo esto era mío, mi trabajo, mi vida, mi historia, y nadie me lo iba a quitar. Pero esa tarde, cuando Roberto volvió, no venía solo. Escuché el auto, escuché voces. Fui a la ventana. Roberto bajó, y del asiento del copiloto bajó alguien más. Era Valeria, mi nuera, y traía maletas. Valeria entró a mi casa como si fuera la suya. No tocó el timbre, no esperó invitación. Roberto cargaba sus maletas mientras ella caminaba directo a la sala, mirando todo con esos ojos fríos que yo conocía tan bien. «Graciela», me dijo. «No suegra, no señora, solo mi nombre, seco, sin afecto. Valeria, no sabía que vendrías». Fue de último momento. Se sentó en mi sofá, en mi lugar favorito. «Andrés y yo estamos teniendo problemas. Necesito un tiempo. Roberto dijo que podía quedarme aquí». Miré a mi esposo. Él evitó mis ojos. Puso las maletas junto a la escalera. «Será solo unas semanas», dijo él, «hasta que las cosas se calmen». «¿Unas semanas? ¿En mi casa? ¿Sin preguntarme?» Pero no dije nada. Todavía no. Asentí. Ofrecí preparar la habitación de huéspedes. Valeria ni siquiera me dio las gracias. Esa noche, mientras cenábamos los tres, observé. Valeria hablaba con Roberto como si fueran viejos amigos. Se reían, compartían historias. Él le servía vino, ella le tocaba el brazo al hablar. Y yo era invisible. Era como si no existiera en mi propia mesa, en mi propia cocina, en mi propia vida. Cuando terminamos, Valeria se levantó. «Estoy cansada, me voy a dormir». Se fue sin ayudar a recoger los platos, sin decir buenas noches. Roberto también se levantó. «Voy a revisar unos correos». Me quedé sola, con los platos sucios, con el silencio, con las preguntas que me quemaban por dentro. ¿Por qué Valeria estaba aquí realmente? ¿Qué problemas tenía con Andrés? ¿Y por qué Roberto parecía tan cómodo con su presencia? Algo no encajaba. Esa noche no pude dormir. Me levanté a las 3 de la mañana. Bajé a la cocina por un vaso de agua y escuché voces. Venían del jardín trasero. Me acerqué a la ventana. Con cuidado, sin encender luces. Roberto estaba afuera, fumando. No sabía que había vuelto a fumar. Y no estaba solo. Valeria estaba con él. Muy cerca, demasiado cerca. No podía escuchar lo que decían. Pero vi algo que me revolvió el estómago. Ella le tocó la mejilla. Él no se apartó. Ella se rió. Él sonrió. Y luego, ella se acercó a su oído. Le susurró algo. Él asintió. Retrocedí. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que iban a escucharlo. Subí las escaleras. Me metí en la cama. Cerré los ojos. Pero las imágenes no se iban. ¿Era Valeria la L de los mensajes? No, los mensajes eran de años. Valeria llevaba solo 5 años en la familia. Además, el perfume que olía en la chaqueta de Roberto no era el de ella. Yo conocía el perfume de Valeria. Era otro. Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Roberto tenía una amante y algo con mi nuera? ¿O Valeria ya era parte de otro plan? La mañana siguiente actué normal. Preparé el desayuno. Serví café. Sonreí. Valeria bajó tarde. Se sirvió fruta. Revisó su teléfono. No me dirigió la palabra. Roberto salió temprano. «Reunión con el contador», dijo. Cuando me quedé sola con Valeria, decidí arriesgarme. «¿Cómo está Andrés?», pregunté. Ella levantó la vista. Por un segundo vi algo en sus ojos. ¿Sorpresa? ¿Incomodidad? «Bien, trabajando mucho». «¿Y los problemas que mencionaste?» «Son cosas de pareja. Nada grave». «Si necesitas hablar, estoy aquí». Me miró. Directamente. Por primera vez en 5 años me sostuvo la mirada. «Gracias, Graciela, pero estoy bien». Se levantó. Subió a su habitación. Y yo me quedé con más preguntas que antes. Esa mañana tenía mi cita con la abogada. Salí de casa diciendo que iba al mercado.
Llevaba los documentos que había fotografiado, el fideicomiso, los recibos, capturas de los mensajes que logré tomar antes de devolver el teléfono. La oficina de la abogada estaba en un edificio viejo pero bien cuidado. Se llamaba doctora Méndez. Era una mujer de unos 40 años, cabello corto, mirada aguda. Me inspiró confianza desde el primer momento. Cuénteme todo, señora Graciela, desde el principio. Y eso hice. Le conté sobre el documento, sobre las firmas, sobre los mensajes, sobre Valeria en mi casa, sobre lo que vi en el jardín. Ella escuchó sin interrumpir, tomó notas. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento. Señora Graciela, lo que usted describe es grave. Si firmó documentos sin entender su contenido, podríamos argumentar que hubo engaño, pero necesitamos pruebas sólidas. ¿Qué tipo de pruebas? Todo lo que pueda conseguir, estados de cuenta, documentos originales, testimonios, mensajes, cuanto más, mejor. ¿Y la casa? ¿Puedo recuperarla? La abogada suspiró. Es complicado. El fideicomiso ya está registrado, pero si demostramos que usted firmó bajo engaño, podemos impugnarlo. Tomará tiempo, y no será barato. No tengo mucho dinero, Roberto maneja todo. Entonces lo primero es asegurar su independencia financiera. ¿Tiene alguna cuenta propia? Negué con la cabeza. 34 años de matrimonio y no tenía una cuenta de mi nombre. ¿Cómo había permitido eso? Necesita abrir una, empezar a guardar lo que pueda, y necesita ser muy cuidadosa. Si su esposo sospecha, podría acelerar sus planes. Salí de esa oficina con un nudo en el estómago, pero también con algo nuevo. Determinación. Esa tarde fui al banco. Abrí una cuenta. A mi nombre, solo mío. Deposité lo poco que tenía en efectivo. Era casi nada, pero era un comienzo. Cuando volví a casa, Valeria estaba en la sala, hablando por teléfono, en voz baja. Sí, todo va según lo planeado. Ella no sospecha nada. Roberto dice que en un mes más... Me vio. Cortó la llamada inmediatamente. Era mi mamá, dijo. Demasiado rápido, demasiado defensiva. Ah, salúdala de mi parte. Subí a mi habitación. Me senté en la cama. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Ella no sospecha nada. Esas palabras, las mismas que Roberto había dicho, las mismas que estaban en los mensajes. Valeria no estaba aquí por problemas con Andrés. Estaba aquí por algo más, algo relacionado con el plan de Roberto. Pero, ¿qué ganaba ella? Esa noche, cuando todos dormían, bajé a la oficina de Roberto. Necesitaba encontrar más documentos, más pistas. Abrí el cajón con la llave que ya conocía. Revisé las carpetas una por una y encontré algo nuevo. Una carpeta roja, sin etiqueta. Adentro había un contrato de compraventa. Roberto estaba vendiendo un terreno que yo no sabía que teníamos, ubicado en las afueras, valuado en una cantidad que me dejó sin aliento. Y el comprador era una empresa cuyo nombre me resultaba familiar. Busqué en mi memoria. ¿Dónde había visto ese nombre antes? Entonces lo recordé. En el teléfono de Valeria, hace meses cuando Andrés me mostró fotos de un viaje que hicieron. En una de las fotos, Valeria estaba frente a un edificio, y el logo del edificio era el mismo nombre, la misma empresa. Valeria trabajaba para la empresa que estaba comprando nuestro terreno. ¿Coincidencia? No. Ya no creía en coincidencias. Fotografié el documento. Guardé todo. Volví a mi habitación. Las piezas empezaban a encajar, pero todavía faltaban muchas. Los días siguientes me convertí en detective de mi propia vida. Observaba cada movimiento, cada mirada, cada palabra. Valeria y Roberto seguían teniendo sus conversaciones nocturnas en el jardín. Ya no salía a espiarlos, pero sabía que seguían. Andrés vino a visitarnos, una sola vez. Se veía incómodo. Apenas me miró. Habló casi exclusivamente con su padre. Cuando se fue, ni siquiera se despidió de Valeria. ¿Problemas de pareja? Ahora dudaba que fueran simples problemas. Si esta historia te está haciendo pensar en tu propia familia, en las señales que quizás ignoraste, suscríbete al canal. Lo que viene después cambia todo lo que creí saber sobre mi hijo. Una semana después de la llegada de Valeria, recibí una llamada. Era Camila. Ma, necesito contarte algo, pero no por teléfono. ¿Puedes salir de casa? Sí. ¿Dónde nos vemos? Me dio la dirección de una cafetería, lejos de casa, lejos de ojos conocidos. Llegué primero. Pedí un café. Esperé. Camila entró 15 minutos después. Se veía agitada, preocupada. Se sentó frente a mí. Ma, estuve investigando sobre lo que me preguntaste, sobre la casa. ¿Encontraste algo? Más de lo que esperaba. Sacó su teléfono. Me mostró documentos.
registros públicos, información que había encontrado en línea. La casa está en un fideicomiso, eso ya lo sabías, pero hay más. Papá tiene otras propiedades, 3 más, todas en fideicomisos similares, todas con Andrés como beneficiario. ¿3 más? Un departamento, un terreno y un local comercial. Papá tiene un patrimonio que nunca nos dijo, y todo está siendo transferido a Andrés. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale todo? Camila me miró con tristeza. Mucho más de lo que imaginé. Me mostró las cifras. Y yo, que había vivido contando pesos para llegar a fin de mes, que había usado el mismo abrigo durante 10 años, que había renunciado a viajes y lujos para que mis hijos tuvieran educación, me enteré de que mi esposo era casi millonario, y yo no sabía nada. ¿Cómo es posible? Susurré. No lo sé, pero hay algo más. Camila deslizó su teléfono hacia mí. Había una foto de un registro civil, un acta de matrimonio, pero no era la nuestra, era entre Roberto y otra mujer. Fecha, 15 años atrás, cuando él supuestamente estaba de viaje de negocios durante 3 meses. Dijo Camila con voz temblorosa. Papá se casó con otra mujer, mientras seguía casado contigo. El café se me resbaló de las manos, se derramó sobre la mesa, pero no me importó. No podía respirar, no podía pensar. ¿Quién es ella? Camila tragó saliva. Se llama Lorena Vázquez. La L de los mensajes, la amante de años. No era solo una amante, era otra esposa. Hay más, Lorena tiene una hija de 14 años. En mundo se detuvo. Roberto tenía otra familia, otra esposa, otra hija, durante 15 años. Y yo cocinándole la cena cada noche, lavándole la ropa, esperándolo cuando llegaba tarde de sus viajes de negocios. Camila me tomó la mano. Lo siento mucho. No pude responder. Las lágrimas caían solas, silenciosas. 34 años de mentiras, 34 años de engaño. Pero entonces algo cambió dentro de mí. El dolor se transformó, se endureció, se convirtió en algo diferente. No era rabia, era claridad. Por primera vez en mi vida veía todo con absoluta nitidez. Camila, dije limpiándome las lágrimas, necesito que me ayudes, necesito encontrar a esa mujer. ¿Para qué, Porque ella también es víctima, y juntas podemos destruirlo. Camila me miró. Vi miedo en sus ojos, pero también vi algo más, admiración. Está bien, te ayudo. Esa noche volví a casa. Roberto estaba en la sala viendo televisión. Valeria estaba en su habitación. ¿Cómo te fue en tu paseo?, preguntó Roberto sin mirarme. Bien, tranquilo. Me senté a su lado. Lo miré. Este hombre con el que había compartido más de 3 décadas. Este hombre que me había mentido cada día. Este hombre que me había robado mi casa, mi dinero, mi confianza. ¿Todo bien?, preguntó notando mi mirada. Sí, todo perfecto. Sonreí. Y por primera vez, la sonrisa era mía. Solo mía. Él no sabía lo que venía. No tenía idea. Pero yo sí. Esa noche, mientras Roberto dormía, recibí un mensaje de Camila. Encontré la dirección de Lorena. Vive a 2 horas de aquí. Respondí con una sola palabra. Mañana. Cerré los ojos, pero no dormí. Estaba planeando. A la mañana siguiente me levanté temprano. Preparé el desayuno como siempre. Serví el café como siempre. Pero esta vez, cuando Roberto salió a sus trámites, yo también salí. Tomé un autobús, 2 horas de viaje, mirando por la ventana, pensando en lo que iba a decir. Llegué a una colonia de clase media, casas pequeñas pero cuidadas, jardines con flores, niños jugando en la calle. La casa de Lorena era azul, con una cerca blanca. Había un auto en la entrada. Alguien estaba en casa. Caminé hacia la puerta. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Pero no me detuve. Toqué el timbre. Esperé. Se abrió la puerta, y frente a mí estaba una mujer de unos 45 años. Cabello castaño, ojos cansados, una sonrisa amable que se congeló al verme. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarla? ¿Lorena Vázquez? Sí, soy yo. Respiré hondo. Mi nombre es Graciela. Soy la esposa de Roberto. El color desapareció de su rostro. La primera esposa, añadí. Y creo que tenemos mucho de qué hablar. Ella se quedó inmóvil. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Su mano tembló en el marco de la puerta. Y entonces, desde adentro de la casa, escuché una voz. «Mamá, ¿quién es?» Una adolescente apareció detrás de Lorena. Y cuando la vi, el aire se me escapó de los pulmones.
Tenía los ojos de Roberto, la misma forma, el mismo color, la misma manera de mirar. Era su hija, no había duda, y en ese momento la niña me miró a su madre, vio las lágrimas. «Mamá, ¿qué está pasando?». Lorena no respondió a su hija, se quedó mirándome, como si yo fuera un fantasma, como si yo fuera la peor pesadilla que jamás imaginó. «Sofía», dijo finalmente con voz temblorosa, «ve a tu cuarto, necesito hablar con esta señora». «Pero mamá...». «Ahora, Sofía, por favor». La adolescente me miró una última vez. Había confusión en sus ojos, y algo más, miedo. Luego desapareció escaleras arriba. Lorena se hizo a un lado. «Pase», susurró. «Creo que tiene razón. Tenemos mucho de qué hablar». Entré a la casa. Era pequeña pero acogedora. Fotos en las paredes. Sofía de bebé. Sofía en su primer día de escuela. Sofía con un vestido de quinceañera. Y en muchas de ellas Roberto. Sonriendo. Abrazándola. Siendo el padre que nunca fue con mis propios hijos cuando eran pequeños. Me senté en el sofá. Lorena se sentó frente a mí. Sus manos no dejaban de temblar. Él me dijo que estaba divorciado. Empezó antes de que yo pudiera hablar. Cuando lo conocí, me dijo que su matrimonio había terminado años atrás, que solo mantenían las apariencias por los hijos, que usted ya tenía otra pareja. Las mentiras, tantas mentiras. Nunca estuvimos divorciados, dije con calma. Nunca tuve otra pareja, y hasta hace una semana no sabía que usted existía. Lorena cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Lo sospeché muchas veces. Había cosas que no encajaban. Sus viajes constantes, las llamadas que no podía contestar frente a mí, los fines de semana que nunca estaba disponible. Esos fines de semana estaba conmigo, en nuestra casa, cenando con nuestra familia. Dios mío, Lorena se cubrió el rostro con las manos. Soy una estúpida. No, usted no es estúpida. Usted es otra víctima. Levantó la vista, me miró con ojos rojos. ¿Por qué vino? ¿Qué quiere de mí? Era una pregunta justa. ¿Qué quería exactamente? ¿Venganza? ¿Respuestas? ¿Justicia? Quiero la verdad, dije. Toda la verdad. Y quiero que él pague por lo que nos hizo. A las 2. Lorena se quedó en silencio un largo momento. Luego asintió. Está bien, le contaré todo lo que sé. Y durante las siguientes 2 horas escuché una historia paralela a la mía. Una historia de promesas rotas, de ilusiones falsas, de una mujer que creyó en el hombre equivocado. Lorena conoció a Roberto hace 16 años. Ella trabajaba en una empresa de bienes raíces. Él llegó como cliente. La cortejó durante meses. Flores, cenas, regalos. Todo lo que nunca me dio a mí. Fue tan atento, recordó ella. Tan romántico. Me hacía sentir especial. Única. Se casaron en secreto. Él dijo que era para protegerla de su exesposa problemática. Que yo era inestable. Que podría hacerle daño. Le creí, dijo Lorena con amargura. Le creí todo. Cuando quedó embarazada de Sofía, Roberto se mostró feliz. Compró esta casa, la puso a nombre de ella, prometió que pronto dejaría todo y viviría con ellas permanentemente. Pero siempre había una excusa, el trabajo, los hijos mayores que todavía lo necesitaban, problemas financieros que tenía que resolver primero. 15 años de excusas. ¿Él las mantiene económicamente?, pregunté. Sí, paga la casa, los gastos de Sofía, mi auto, pero nunca puso nada a mi nombre. Todo está en fideicomisos o en empresas. Fideicomisos. Otra vez esa palabra. Lorena, necesito preguntarle algo importante. ¿Conoce a una mujer llamada Valeria? Su expresión cambió. Se tensó. ¿Valeria Medina? Sí, es mi nuera. Está casada con mi hijo Andrés. Lorena soltó una risa amarga. Valeria no es solo su nuera, Graciela. Valeria es la sobrina de Roberto. El suelo se movió bajo mis pies. ¿Qué? Roberto tiene una hermana. Se llama Carmen. Vive en el norte. Nunca se llevaron bien, pero hace unos años se reconciliaron. Carmen tiene una hija, Valeria. No, no podía ser. Valeria es familia de Roberto y se casó con mi hijo. Roberto lo planeó todo. Me lo contó una noche, cuando había bebido demasiado. Dijo que necesitaba a alguien de confianza dentro de su familia oficial. Alguien que vigilara, que informara, que asegurara que sus planes funcionaran. Valeria, mi nuera, la mujer que dormía bajo mi techo, era una espía, una infiltrada, plantada por Roberto para controlar a su propio hijo. ¿Andrés sabe? No lo sé, pero lo dudo. Roberto es muy cuidadoso. Me levanté. No podía seguir sentada. Caminé por la sala, tratando de procesar todo. Mi esposo tenía otra esposa, otra hija, una sobrina que había casado con mi hijo como parte de un plan, propiedades ocultas,
fideicomisos fraudulentos. ¿Qué más había? Lorena, ¿Roberto alguna vez mencionó sus planes para el futuro? ¿Qué pensaba hacer? Ella dudó. Una vez me dijo que cuando cumpliera 65 se retiraría, que vendería todo, que nos iríamos a vivir a la costa. Sofía, él y yo. Roberto tenía 63 años. En 2 años planeaba abandonarme definitivamente. ¿Y yo? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. Él dijo que usted estaría bien, que Andrés se haría cargo de usted, que la casa era suficiente para que viviera tranquila. La casa que ya no era mía, la casa que me habían robado. Él mintió, dije. La casa ya no está a mi nombre. Me engañó para que firmara un fideicomiso. Si él muere, yo quedo en la calle. Lorena palideció. ¿Qué? Pero él me dijo... Le mintió a usted también. ¿Está segura de que esta casa está a su nombre? El terror apareció en sus ojos. Se levantó. Fue a un mueble. Sacó una carpeta de documentos. Empezó a revisar con manos temblorosas. No puede ser, susurró. No puede ser. ¿Qué encontró? Me mostró un documento. Era similar al mío. Un fideicomiso. La casa estaba en un fideicomiso, y el beneficiario no era Lorena. Era Andrés, mi hijo, el hijo que tuve con Roberto. Era el beneficiario de la casa del amante de su padre. Él nos robó a las 2, dijo Lorena. Nos usó a las 2. Nos miramos. 2 mujeres engañadas por el mismo hombre. 2 vidas construidas sobre mentiras. ¿Qué hacemos ahora?, me preguntó ella. Nos unimos, buscamos todo lo que podamos encontrar, y lo destruimos. Por primera vez, Lorena sonrió. Una sonrisa pequeña, triste, pero decidida. Está bien, cuente conmigo. Antes de irme, Lorena me detuvo. Graciela, hay algo más, algo que quizás no quiera saber. Ya nada puede sorprenderme. Dígame. Valeria y Roberto, yo los vi una vez, juntos, en un hotel, hace unos meses. Pensé que era una reunión de negocios, pero ¿qué? La forma en que se miraban, la forma en que ella le tocó la mano, no parecía una relación de tío y sobrina. El asco me subió por la garganta. ¿Está diciendo que ellos...? No lo sé con certeza, pero algo había, algo que no era normal. Cerré los ojos. Roberto y Valeria, mi esposo y mi nuera, que también era su sobrina. ¿Hasta dónde llegaba la perversión de este hombre? Volví a casa en el autobús de la tarde, mirando por la ventana sin ver nada. Mi mente era un torbellino. Cuando llegué, ya era de noche. Roberto estaba en la sala. Valeria también. Veían televisión juntos, demasiado cerca en el sofá. «Llegaste tarde», dijo Roberto. «¿Dónde estabas?» «Fui a visitar a una amiga, una que no veía hace años». «Qué bien. ¿Cenaste?» «No tengo hambre». Subí a mi habitación. Me encerré. Y entonces permití que las lágrimas salieran, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de rabia, de asco, de determinación. A la mañana siguiente, llamé a Camila. Le conté todo lo que había descubierto. «Dios mío, ma, esto es peor de lo que pensé. Necesito que investigues más, sobre la empresa donde trabaja Valeria, sobre las propiedades de tu padre, sobre todo lo que puedas encontrar». «Lo haré. Pero, ma, ten cuidado. Si papá descubre lo que estás haciendo...» «No va a descubrir nada. Sigo siendo la esposa tonta que firma sin leer. ¿Recuerdas?» Camila guardó silencio. «Ya no eres esa mujer, ma». «No, ya no lo soy». Esa semana, las cosas se aceleraron. Camila encontró más información. La empresa de Valeria había comprado 3 propiedades de Roberto en los últimos 2 años, todas a precios muy por debajo del mercado. Era lavado de dinero, o fraude, o ambas cosas. La abogada Méndez revisó los documentos que le llevé. Su expresión se volvió más seria con cada página. «Señora Graciela, esto es grande, muy grande. Su esposo ha cometido múltiples delitos, bigamia, fraude, posiblemente evasión fiscal. ¿Puedo recuperar lo que es mío? Podemos intentarlo, pero necesitamos más pruebas y necesitamos actuar con cuidado. Si él tiene conexiones, podría complicarse. ¿Qué me recomienda? Que siga reuniendo evidencia, que no levante sospechas y que esté preparada para cuando llegue el momento de actuar». Asentí. Estaba preparada, más que nunca. Mientras tanto en casa, la tensión crecía. Valeria me observaba con más atención, como si sospechara algo. Una noche la encontré revisando mi bolso. «¿Se te perdió algo?», pregunté desde la puerta. Ella se sobresaltó. Soltó el bolso. «No, yo buscaba una aspirina. Pensé que tendrías. Las aspirinas están en el baño, no en mi bolso». Nos miramos. Ella supo que yo sabía que mentía. Yo supe que ella me estaba vigilando. «Buenas noches, Valeria».
Buenas noches, Graciela. Esa noche moví todos los documentos importantes fuera de la casa. Los llevé a casa de una vecina, una mujer mayor que había sido mi amiga durante años. Le pedí que guardara una caja sin hacer preguntas. ¿Estás en problemas, Graciela? Todavía no, pero pronto lo estaré. Cuenta conmigo para lo que necesites. Gracias, Dora. Eres una verdadera amiga. Una semana después, llegó el momento que había temido y esperado. Era domingo. Roberto había salido temprano. Dijo que iba a jugar golf. Valeria también salió. No dijo a dónde. Me quedé sola en casa. Aproveché para revisar la oficina una vez más. Quería encontrar algo, cualquier cosa que me faltara. Y lo encontré. En el fondo del cajón, debajo de las carpetas, había un sobre sellado. Tenía mi nombre escrito a mano. La letra de Roberto. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta. Fechada hace un mes. Graciela, si estás leyendo esto, significa que descubriste algo. Siempre supe que eras más inteligente de lo que aparentabas, solo que nunca te molesté en demostrarlo. No voy a pedirte perdón. No me arrepiento de nada. Hice lo que tenía que hacer para proteger mi patrimonio y asegurar el futuro de mis hijos. Todos mis hijos. Sí, hay otra. Se llama Sofía. Tiene 14 años. Es brillante. Es el futuro que siempre quise. Cuando leas esto, probablemente ya sea tarde para que hagas algo. Todo está protegido legalmente. Mis abogados son mejores que cualquiera que puedas pagar. Pero te dejo esta casa. Puedes vivir aquí hasta que mueras. Andrés tiene instrucciones de no venderte. Es lo menos que puedo hacer después de tantos años. No me busques. No intentes pelear. Solo perderás el poco tiempo que te quede. Roberto. Leí la carta 3 veces. 4, 5. La arrogancia, la crueldad, la certeza de que yo no podría hacer nada. Pero se equivocaba en todo. Guardé la carta. Era evidencia de su desprecio, de su premeditación, de su absoluta falta de remordimiento. Esa noche Roberto volvió tarde. Olía a talcol y a perfume. ¿Te divertiste?, pregunté. Mucho. Ganamos el torneo. ¡Qué bueno! Se fue a dormir. Yo me quedé en la sala, mirando las paredes de esta casa que él creía haberme robado. Tenía la carta, tenía los documentos, tenía a Lorena, tenía a Camila, tenía a la abogada Méndez, tenía todo lo que necesitaba. Solo faltaba elegir el momento, y ese momento llegó 3 días después. Era miércoles. Roberto anunció que tendríamos una cena familiar el viernes. Vendrían Andrés, Valeria y algunos socios de negocios. Quiero que todo esté perfecto, dijo. Es una ocasión importante. ¿Qué celebramos? Un nuevo proyecto, algo grande. Ya verás. Asentí. Sonreí y empecé a planear. Si él quería una cena memorable, yo le daría una cena que jamás olvidaría. Llamé a Camila, llamé a Lorena, llamé a la abogada Méndez. El viernes, les dije. Todo termina el viernes. Si alguna vez has sentido que la vida te debe una respuesta, que alguien tiene que pagar por las mentiras que te hicieron creer, escribe en los comentarios tu historia. No estás sola. Ninguna de nosotras está sola. El viernes llegó con un cielo gris, como si hasta el clima supiera lo que iba a pasar. Pasé la mañana cocinando, el platillo favorito de Roberto, el vino que le gustaba, el postre que siempre pedía, todo perfecto, todo en su lugar. A las 7 empezaron a llegar los invitados. Primero los socios, hombres trajeados con esposas enjolladas, luego Andrés, solo. Valeria llegaría después, dijo. Roberto estaba radiante, sonreía, bromeaba, era el anfitrión perfecto. A las 8 llegó Valeria, pero no venía sola. Detrás de ella entraron 2 personas que Roberto no esperaba. Camila, mi hija, con una carpeta en las manos, y Lorena, con Sofía a su lado. La sonrisa de Roberto se congeló. ¿Qué significa esto?, preguntó. Me levanté de mi silla, caminé hacia el centro de la sala, miré a todos los presentes. Esta es la verdadera cena familiar, dije. Permítanme presentarles a todos. Señalé a Lorena. Esta es Lorena, la segunda esposa de Roberto. Se casaron hace 15 años. Los socios empezaron a murmurar. Señalé a Sofía. Esta es Sofía, la hija de Roberto con Lorena. Tiene 14 años. Andrés se puso pálido. Señalé a Valeria. Y esta es Valeria, no solo la esposa de mi hijo, también es la sobrina de Roberto, la hija de su hermana Carmen. El silencio era absoluto. Roberto se levantó. Su rostro estaba rojo. Graciela, no sé qué te dijeron, pero todo esto es mentira. Estás loca. ¿Loca? Tomé la carpeta de Camila. La abrí. Aquí está el acta de matrimonio con Lorena. Aquí están los documentos de las propiedades ocultas. Aquí están los registros de las transferencias fraudulentas. Y aquí está la carta que me dejaste.
la que escribiste hace un mes. Saqué la carta. La leí en voz alta. Cada palabra, cada insulto, cada confesión de desprecio. Cuando terminé, nadie se movía. Los abogados están afuera, dije. La policía también. Puedes irte con ellos ahora, Roberto, o puedo seguir leyendo documentos. Roberto miró a su alrededor, buscando apoyo, buscando escape. Pero no había ninguno. Sus socios se alejaron de él. Andrés lo miraba con horror. Valeria había desaparecido por la puerta trasera, y entonces, por primera vez en 34 años, vi algo que nunca había visto en Roberto. Miedo. Graciela, dijo con voz temblorosa. Podemos hablar de esto, podemos arreglarlo. Caminé hacia él, me acerqué a su cara, y dije las palabras que había esperado decir toda mi vida. Ya no tenemos nada de qué hablar. La puerta se abrió. Entraron 2 policías, y mientras se lo llevaban, mientras los socios huían y Andrés se derrumbaba en una silla, yo me quedé de pie, firme, entera, por fin. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles de mi vida, pero también las más liberadoras. Roberto fue arrestado esa noche. Los cargos eran múltiples: bigamia, fraude, evasión fiscal, falsificación de documentos. Los abogados que él creía invencibles no pudieron hacer nada contra la montaña de evidencia que habíamos reunido. La noticia se esparció rápido. Los vecinos, los conocidos, la gente que durante años nos vio como la pareja perfecta. Todos susurraban, algunos con lástima, otros con morbo, unos pocos con admiración. No me importaba, ya no me importaba lo que pensaran. Los primeros días me quedé en casa, sola, procesando todo. A veces lloraba, a veces reía, a veces me quedaba mirando la pared durante horas, preguntándome cómo había llegado hasta aquí. Camila venía todos los días, me traía comida, me obligaba a comer, me abrazaba cuando las lágrimas volvían. Lo lograste, Ma. Estoy tan orgullosa de ti. No lo logré sola. Sin ti, sin Lorena, sin la abogada Méndez, no habría podido. Pero tú diste el primer paso. Tú decidiste no quedarte callada. Tenía razón. Ese primer paso había sido el más difícil. Levantar el teléfono, llamar a la abogada, decir en voz alta lo que sospechaba. Después de eso, todo fluyó. Dolorosamente, pero fluyó. Andrés no vino a verme durante 2 semanas. No contestaba mis llamadas. No respondía mis mensajes. Entendía su silencio. Su mundo también se había derrumbado. El padre que admiraba resultó ser un monstruo. La esposa que amaba resultó ser una traidora. Todo lo que creía seguro se había convertido en humo. Pero su silencio dolía. Dolía más que cualquier cosa que Roberto me hubiera hecho. Una mañana, mientras tomaba café en el jardín, escuché el timbre. Fui a abrir. Era Andrés. Se veía destruido. Ojeras profundas, barba de días, ropa arrugada, como si no hubiera dormido en semanas. «Ma», susurró, y se derrumbó en mis brazos. Lloramos juntos, en el umbral de la puerta, sin palabras, solo lágrimas, solo dolor compartido. Cuando finalmente entramos, se sentó en la cocina. Le serví café. Me senté frente a él. «No sabía», dijo. «Te juro que no sabía nada. Sobre Lorena, sobre Sofía, sobre los fideicomisos. Papá nunca me dijo...» «Te creo, hijo. Pero debí sospechar. Valeria, ella siempre hacía preguntas raras, sobre el dinero, sobre las propiedades, sobre ti. Yo pensé que era curiosidad normal. Nunca imaginé... Nadie lo imaginó. Tu padre era muy bueno mintiendo». Andrés se cubrió el rostro con las manos. Me usó como parte de su plan. Me casó con su propia sobrina para controlarme, para controlarnos a todos. Valeria también fue usada, a su manera. No la defiendas, Ma. Ella sabía, quizás no todo, pero sabía lo suficiente, y nunca dijo nada. Tenía razón. Valeria había sido cómplice, voluntaria o no, había sido parte del engaño. ¿Dónde está ella ahora? No lo sé. Desapareció después de la cena. Sus cosas ya no están en el departamento. Solo dejó una nota. ¿Qué decía? Lo siento. Solo eso. Lo siento. 2 palabras. Después de 5 años de matrimonio. Después de todo el daño. Solo 2 palabras. ¿Vas a divorciarte? Ya empecé los trámites. Asentí. Era lo correcto. Lo único que podía hacer. Ma, hay algo más que necesito decirte. ¿Qué? Los fideicomisos. Todos esos documentos donde yo aparezco como beneficiario. No los quiero. Nada de eso es mío. Es tuyo. Es de Lorena. Es de Sofía. Pero no es mío. Andrés, ya hablé con la abogada Méndez. Voy a renunciar a todo. Cada propiedad. Cada cuenta. Todo. Quiero que se reparta entre ustedes. Entre las verdaderas víctimas.
Las lágrimas volvieron a mis ojos. Pero esta vez eran diferentes. Esta vez eran de orgullo. No tienes que hacer eso, hijo. Sí tengo. Es lo único que puedo hacer para sentirme limpio otra vez. Me levanté. Lo abracé. Mi hijo. Mi niño. El que pensé que había perdido para siempre. Estaba volviendo a mí. Te quiero, ma. Perdóname por no haber estado ahí antes. No hay nada que perdonar. Estás aquí ahora. Eso es lo que importa. Los días siguientes las cosas empezaron a moverse. Los abogados trabajaban. Los jueces revisaban. Los documentos iban y venían. La abogada Méndez me llamó una tarde. Señora Graciela, tengo noticias. Buenas y malas. ¿Cuáles quiere primero? Las malas. El proceso será largo. Recuperar las propiedades tomará meses, quizás más de un año. Hay mucho papeleo, muchos trámites. ¿Y las buenas? El juez ordenó el congelamiento de todas las cuentas de Roberto, y dado que usted sigue siendo su esposa legal, la primera tiene derecho a una pensión alimenticia mientras dura el proceso. No será una fortuna, pero será suficiente para vivir dignamente. Dignamente. Esa palabra me hizo sonreír. Después de tantos años de vivir con lo mínimo mientras Roberto escondía millones, finalmente tendría algo digno. ¿Y la casa? ¿Mi casa? Esa es la mejor noticia. El fideicomiso fue declarado nulo. Hubo fraude evidente. La casa vuelve a estar a su nombre. Completamente. Colgué el teléfono. Me senté en el jardín. Miré las flores que había plantado hace décadas. El árbol donde jugaban mis hijos. Las paredes que había pintado con mis propias manos. Esta casa era mía. Siempre. Había sido mía. Y ahora legalmente volví a hacerlo. Esa noche, Camila vino a cenar. Trajo vino. Brindamos. Por ti, ma. Por tu valentía. Por nosotras. Por todas las mujeres que alguna vez creyeron en el hombre equivocado. ¿Has hablado con Lorena? Ayer. Está mejor. Sofía está asimilando todo. Es difícil para ella entender que el padre que adoraba es un criminal. ¿Van a estar bien? Creo que sí. Son fuertes, las dos. Camila me miró con curiosidad. ¿No te parece raro? ¿Que te hayas hecho amiga de la otra mujer de papá? Lo pensé un momento. Al principio, cuando supe de ella, la odié, sin conocerla, solo por existir. Pero cuando la vi, cuando hablé con ella, me di cuenta de algo. Ella era yo. Otra versión de mí. Otra mujer engañada por el mismo hombre. ¿Cómo podía odiarla por eso? Eres increíble, ma. No, solo soy una mujer que finalmente abrió los ojos. Un mes después del arresto, hubo una audiencia preliminar. Roberto compareció ante el juez. Yo estuve presente. También Lorena, también Camila y Andrés. Verlo entrar esposado fue extraño. Este hombre que durante 34 años fue el centro de mi mundo. Este hombre que controlaba cada aspecto de mi vida. Ahora parecía pequeño, envejecido, derrotado. El juez leyó los cargos. Roberto los negó todos. Dijo que era una conspiración, que yo estaba loca, que Lorena era una mentirosa, que sus propios hijos lo habían traicionado. Pero las pruebas eran irrefutables. Los documentos hablaban por sí solos. Al final de la audiencia, el juez dictó prisión preventiva. Roberto sería juzgado y muy probablemente condenado. Cuando se lo llevaron, nuestras miradas se cruzaron. Busqué algo en sus ojos, arrepentimiento, culpa, algo humano, pero solo vi odio, puro y absoluto odio. Ya no me importó. Salí del tribunal con la cabeza en alto. El sol brillaba, el aire era fresco, y yo era libre. Los meses siguientes fueron de reconstrucción, de mi vida, de mi identidad, de todo lo que había olvidado que era. Volví a pintar, algo que había dejado hace décadas cuando Roberto dijo que era una pérdida de tiempo. Empecé con acuarelas pequeñas, flores, paisajes, nada extraordinario, pero cada pincelada era un acto de rebeldía. Cada color era una declaración de independencia. Retomé el contacto con amigas que había perdido, mujeres que Roberto alejó con sus críticas y sus celos. Muchas me recibieron con los brazos abiertos. Algunas lloraron conmigo, otras me contaron sus propias historias de engaño y dolor. Una tarde, mientras pintaba en el jardín, Lorena vino a visitarme. Trajo a Sofía. Era la primera vez que la adolescente venía a mi casa. Se veía incómoda, nerviosa. No sabía cómo comportarse frente a la otra esposa de su padre. Sofía quería conocerte mejor, dijo Lorena. Si te parece bien, por supuesto, pasen. Preparé té. Nos sentamos en la sala. El silencio era denso. Finalmente, Sofía habló. Señora Graciela, yo quería pedirle perdón. ¿Perdón? ¿Por qué? Por existir, por ser la razón de tanto dolor. La miré. Esta niña de 14 años que no había pedido nacer, que no había elegido a su padre, que era tan víctima como todas nosotras. Sofía, escúchame bien.
Tú no tienes la culpa de nada. Nada de esto es tu responsabilidad. Tu padre tomó decisiones terribles, pero eso no tiene nada que ver contigo. Eres inocente, completamente inocente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Pero usted perdió tantos años por culpa de mi papá? No los perdí. Viví una vida. Crié a mis hijos. Tuve momentos felices. También tuve dolor, pero todo eso me trajo hasta aquí, hasta este momento, hasta esta versión de mí que finalmente es libre. Sofía me miró con ojos húmedos. ¿No me odia? No, hija, no te odio. Y espero que algún día podamos conocernos mejor. Después de todo, de alguna manera extraña, somos familia. Lorena sonrió, Sofía también, y en ese momento algo sanó. No completamente. Las heridas eran demasiado profundas para cerrarse tan rápido. Pero empezó a sanar. El juicio de Roberto duró 6 meses. Fue largo, agotador, lleno de revelaciones que seguían sorprendiéndome. Descubrimos que Valeria había huido al norte, a casa de su madre, la hermana de Roberto. Ninguna de las dos quiso testificar. Ninguna de las dos enfrentó cargos. Fueron lo suficientemente listas para mantenerse en las sombras. Andrés testificó contra su padre. Fue el momento más difícil del juicio. Ver a mi hijo en el estrado, contando cómo había sido manipulado, cómo su propio matrimonio había sido un engaño orquestado por su padre. Roberto lo miró con desprecio. «Traidor», le dijo, «después de todo lo que hice por ti». Pero Andrés no se doblegó. «Lo que hiciste por mí fue convertirme en cómplice sin mi conocimiento. Lo que hiciste por mí fue destruir mi matrimonio antes de que empezara. Lo que hiciste por mí fue robarle a mi madre todo lo que le pertenecía. Eso no es amor, papá. Eso es control. Y ya no quiero ser parte de eso». El juez lo declaró culpable de todos los cargos. La sentencia fue de 12 años de prisión. Con su edad, probablemente moriría ahí. Cuando escuché el veredicto, no sentí alegría. Tampoco sentí tristeza. Sentí alivio. Simplemente alivio. Salí del tribunal ese día y respiré profundamente. El aire nunca había sabido tan dulce. 1 año después del juicio, mi vida era completamente diferente. La casa era mía, legalmente, definitivamente. La renové. Pinté las paredes de colores que a Roberto le habrían horrorizado. Planté flores nuevas en el jardín. Cambié los muebles que me recordaban a él. Tenía dinero propio. La pensión llegaba cada mes. Y con la venta de algunas de las propiedades recuperadas, pude abrir una cuenta de ahorros. Por primera vez en mi vida, tenía seguridad financiera sin depender de nadie. Camila me visitaba cada mes. Había pedido un traslado en su trabajo. Ahora vivía más cerca. Pasábamos tardes enteras hablando, cocinando juntas, recuperando el tiempo perdido. Andrés venía los domingos, solo, tranquilo, diferente. El divorcio de Valeria se había finalizado. Él estaba en terapia, trabajando en sí mismo, sanando. «¿Cómo te sientes, hijo?» «Mejor, ma, cada día un poco mejor. Me alegra». «¿Y tú? ¿Eres feliz?» Lo pensé antes de responder. ¿Era feliz? Después de todo el dolor, después de todas las mentiras, después de ver cómo se derrumbaba todo lo que creía conocer. «Soy libre», dije finalmente, y por ahora eso es suficiente. Lorena y yo seguimos en contacto. Nos llamamos cada semana. A veces nos visitamos. Sofía le dice tía Graciela a Camila. Mis hijos conocieron a su media hermana. Es extraño, es imperfecto, pero funciona. Una tarde, mientras pintaba en el jardín, me detuve a mirar mi obra. Era un atardecer. Colores cálidos, un horizonte abierto, un camino que se perdía en la distancia. Camila se acercó. «Es hermoso, ma. ¿Cómo lo vas a llamar?» Sonreí. «Lo voy a llamar después». «¿Después de qué?» «Después de todo. Después del miedo. Después de las mentiras. Después de él». Camila me abrazó. «Te quiero, ma». «Y yo a ti, hija». Esa noche me senté en el jardín, sola, mirando las estrellas. Tengo 60 años. He vivido más de la mitad de mi vida con un hombre que nunca me amó, que me usó, que me robó, que me mintió cada día durante 34 años. Pero sobreviví. No solo sobreviví. Me levanté, luché, gané. No soy la misma mujer que era hace 1 año, esa mujer que firmaba sin leer, que confiaba sin preguntar, que callaba sin protestar. Esa mujer murió el día que escuché a Roberto decir mi nombre en el pasillo. El día que descubrí que mi vida entera era una mentira. Pero de sus cenizas nació alguien más fuerte. Alguien que ya no tiene miedo, alguien que sabe su valor, alguien que jamás volverá a permitir que nadie la haga sentir invisible. Y Acme. Camino no fue fácil, hubo noches de llanto, hubo días de duda, hubo momentos en que quise rendirme, volver a ser la esposa obediente, fingir que no había visto nada.
pero no lo hice, y esa es la diferencia entre la mujer que fui y la mujer que soy. A veces la gente me pregunta si me arrepiento, si hubiera sido más fácil no saber, vivir en la ignorancia hasta el final. La respuesta es no. Prefiero el dolor de la verdad al consuelo de la mentira. Prefiero las cicatrices de la batalla a la falsa paz de la rendición. La vida me enseñó algo importante. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para elegirte a ti misma. Tengo 60 años y apenas estoy empezando a vivir. Esta noche, mientras las estrellas brillan sobre mi jardín, sobre mi casa, sobre mi nueva vida, cierro los ojos y sonrío. Porque finalmente soy libre, porque finalmente soy yo, y porque sé, con absoluta certeza, que lo mejor está por venir.